Hola, mi nombre es Fátima Alcaraz, soy estudiante de enfermería en la Universidad Tecnológica de México. Vamos a hablar sobre la nariz. ¿Qué es la nariz? La nariz es un órgano especializado. Cumple con 4 funciones: respiratoria, olfatoria, defensiva y fonatoria. Más adelante iremos viendo a detalle de qué se tratan estas. La nariz es la principal entrada al aparato respiratorio. Vamos a poder dividir la nariz en dos: externa, que es lo visible de la cara, un armazón de soporte óseo y de cartílago hialino, cubierto por músculo y por piel. El marco está compuesto por los huesos frontal, nasal y maxilar. El cartílago está compuesto por el cartílago nasal septal. Gracias a este cartílago la nariz es flexible. En la parte externa vamos a encontrar dos aberturas. Las vamos a llamar narinas u orificios nasales que van a la parte interna. En la parte interna o cavidad nasal es el espacio en la región anterior del cráneo, revestida por músculo y mucosa. Se comunica con la faringe a través de las narinas internas o coanas. La cavidad nasal se divide en dos regiones: una respiratoria, que es la grande e inferior, y una olfatoria, que es pequeña y superior. Estas se van a dividir por el tabique óseo o cartilaginoso. La función respiratoria está tapizada por un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, con células ciliadas, células caliciformes, de cepillo, células de gránulos pequeños y células basales. La regulación del flujo aéreo se da en esta región, gracias a los cornetes, meatos y válvulas nasales. Estos van a cambiar el flujo laminar a turbulento. Para un intercambio efectivo entre el aire y la mucosa se requiere un flujo turbulento. Los cornetes dividen la cavidad nasal. Aumentan la extensión de la superficie de la mucosa respiratoria. Estos causan turbulencia, como les había dicho antes, en el flujo para permitir el acondicionamiento eficaz del aire inspirado. El acondicionamiento del aire inspirado tiene 3 objetivos: humidificar, calentar y filtrar. El triángulo de Kieselbach es una red de arterias que va a dar la vascularización a nuestra nariz. Este está formado por 5 arterias: la arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal posterior, arteria esfalopalatina, arteria palatina mayor y ramas septal de la arteria labial superior. Gracias a estas arterias el aire inhalado se calienta y cumple un objetivo del acondicionamiento del aire inspirado. La función olfatoria está tapizada por mucosa olfatoria especializada. Cuenta con un epitelio pseudoestratificado y con células receptoras olfatorias, las cuales van a ser las neuronas, células de sostén, células basales y células de cepillo. También vamos a encontrar células o glándulas de Bowman, que van a producir el moco. Como les había comentado anteriormente, tenemos neuronas en este epitelio. Los axones de estas neuronas sensoriales van a dejar el epitelio y van a atravesar la base del cráneo a través de la lámina cribiformes para entrar al bulbo olfatorio. Los axones se van a agrupar en glomérulos en la capa superficial del bulbo olfatorio. En los glomérulos olfatorios se van a producir las sinapsis, con las dendritas de las células mitrales y de penacho. Las neuronas de segundo orden envían colaterales que hacen sinapsis con numerosos tipos de interneuronas, cuya función es formar circuitos de retroalimentación negativa y positiva. Los axones de las células mitrales y de penacho de cada bulbo se unen para formar el tracto olfatorio, uno de cada lado. Estas estructuras van a llevar la información a diferentes áreas cerebrales, dentro de la superficie orbital posterior del lóbulo frontal y superficie del lóbulo temporal. Vamos a poder definir corteza olfatoria primaria a todas las regiones que reciben información directa del bulbo olfatorio,
así como por ejemplo la amígdala, el núcleo olfatorio anterior y el tubérculo olfatorio. Y como corteza de segundo orden o secundaria, aquellas regiones que van a recibir la información de la corteza primaria, como por ejemplo el subnúcleo adicional a la amígdala y el hipotálamo. El hipocampo y el amígdala se van a activar con la discriminación, identificación y memoria de estos odorantes. Vamos a hablar sobre la traducción odorífica. Esta tiene lugar en los cilios de las neuronas receptoras. Las moléculas odoríficas se unen a receptores específicos en la membrana ciliar. El AMPC se une y abre los canales de calcio y sodio en los cilios de despolarización. La entrada de calcio abre los canales de cloro para mayor despolarización de cilios y se va formando el potencial de acción. Cada neurona receptora tiene afinidad distinta por cada tipo de fragancia. Como les había comentado anteriormente, o al principio del video vamos a hablar sobre 4 funciones de la nariz. Hemos ya hablado sobre 2. Ahora vamos a hablar sobre la defensiva. La defensiva, la mucosa va a constituir como barrera frente a diferentes contaminantes del medio exterior. Aquí lo vamos a dividir entre 2, defensa mucociliar. En esta, el moco secretado por las glándulas va a estar compuesto por 95% de agua, 4% de miocina, que es la glucoproteína de alto peso molecular. Esta va a dar al moco viscosidad y elasticidad, y 1% de factor de protección específico. Inmunoglobulina de IgA y la defensa inmunológica. La MALT, que va a ser el tejido linfoide asociado a la mucosa, va a dar la producción de IgA. Su función es impedir la adhesión de gérmenes a la mucosa. Por último vamos a hablar sobre la función fonatoria. Aquí la formación de sonidos armónicos van a determinar el timbre de la voz. La nariz va a cumplir un papel importante como resonador. También este nos va a ayudar a comprobar los cambios que se producen por alguna patología a nivel nasal. La inervación de la nariz van a ser 4. La sensorial, que va a ser el sentido del olfato, nos las va a dar el nervio olfatorio. La sensitiva va a venir del nervio trigémino de las ramas maxilar y oftálmica. La simpática va a ser del nervio esfenopalatino, que va a dar efecto vasoconstrictor. Y por último, la parasimpática, que nos las va a dar las ramas del nervio esfenopalatino de la nariz y senos adyacentes. Por último, vamos a hablar sobre algunas patologías a nivel nasal. En estas nos vamos a encontrar 4. La primera es anosmia, que es la imposibilidad para detectar una sensación odorífica. Puede ser total o parcial. Y estas no las vamos a poder tenerlas en caso de que tengamos un traumatismo craneal o infecciones respiratorias. La hiposmia es la disminución de poder detectar olores. Agnosia olfatoria va a ser que no podamos detectar características olfatorias de un estímulo, y estas nos las van a dar o la podemos tener si tenemos padecimientos esquizofrénicos. Fantosmia va a ser la sensación de percibir algún olor sin algún estímulo, y en este va a poder tenerlo si tenemos lesiones craneales o epilepsia. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.